Le voy a prender la otra máquina, así que pase para allá. Ahí, ahora. Y bien. Ahí, ahora sí. Clase de hoy. Algo que me había quedado pendiente que me gustaría que ustedes lo sepan. Los tipos de ansiedad. ¿Sí? Tenemos la crisis de angustia, ¿sí? Que es esa aparición brusca de intenso miedo que está acompañada con síntomas. ¿Sí? Síntomas, ahí está María José. Eh, Síntomas, bien, síntomas fisiológicos. Después tenemos, por ejemplo, el trastorno del estrés agudo y lo que es el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que es un problema de ansiedad que puede aparecer después de haber sufrido un acontecimiento traumático, ¿sí? Un asalto, un accidente, hola, María José, Hola. una, ¿cómo va? No sé, una violación, un secuestro, hay un montón de ejemplos, ¿sí? El otro es el trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Que también se trata de un trastorno en el que la persona se preocupa excesivamente por todas aquellas situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Hay tensión muscular, hay sensación de estar continuamente activados, ¿sí? Bien, eh, todos los trastornos pueden ser, por ejemplo, el trastorno de ansiedad puede ser debido a enfermedades médicas también, ¿sí? El trastorno de ansiedad puede estar inducido por sustancias, ¿sí? Hay trastorno obsesivo compulsivo, hay trastorno del estrés postraumático, trastorno del estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? La fobia social también es otro tipo de ansiedad, ¿sí? Que es un miedo irracional a afrontar situaciones sociales. Por ejemplo, ir a reuniones, ir a fiestas, hablar en público, ¿sí? Y detrás de todo ese miedo suele haber un temor a la opinión ajena, ¿sí? Al qué pensarán los demás, ¿sí? Después hay otro tipo de fobias más específicas, ¿sí? Que también es un miedo exagerado, un miedo irracional a ciertas situaciones concretas o a ciertos objetos, ¿sí? Pero, ¿qué sería un ataque de pánico? El ataque de pánico también se llama como crisis de pánico, ¿sí? Puede aparecer de forma repentina, ¿sí? Provoca una sensación de un miedo muy intenso, de malestar físico, ¿sí? Que se puede interpretar como que nuestra vida corre peligro, ¿sí? Cuando en realidad no, ¿bien? Cuando en realidad por ahí no hay ningún estímulo real amenazante, ¿sí? O alguna causa aparente que lo provoque. Cuando la persona está teniendo un ataque de pánico, puede sentir que pierde el control, que tiene un ataque cardíaco, que se puede morir, ¿sí? La primera vez que una persona tiene un ataque de pánico, se puede manifestar, como les dije, de esta manera inesperada, sin un aviso previo. A medida que pasa el tiempo, por lo general, la crisis de pánico sucede a causa de la situación, ¿sí? Una situación en donde interviene la anticipación con miedos. ¿Bien? Les dije la clase pasada que también muchas personas pueden tener uno o dos ataques de pánico en toda su vida, ¿sí? Y sin trabajar sobre esa situación estresante que lo provoca, la crisis de pánico desaparece. Y tenemos otros casos en donde se presentan todos esos síntomas, no se realiza un abordaje serio, un abordaje eh, comprometido al problema, y puede ser que se repitan en diferentes circunstancias, porque hay una falta de comprensión sobre el problema.
¿Bien? Entonces, si esa crisis de pánico no se trata, puede derivar en trastorno de pánico. ¿Sí? Eso quería que decirles antes de comenzar con lo que sería duelo, ¿sí? ¿Qué es el duelo en sí? El duelo en sí, si buscamos lo que el significado de la palabra duelo. Hola, Bella. La teníamos que salvar porque no las vi. Les decía, la palabra duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida o tras las pérdidas, algo que tarde o temprano vamos a vivir a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. ¿Bien? Si bien esa intensidad y todas las características del duelo pueden variar, ¿sí? En función al grado de vinculación emocional por ahí que tenemos con ese objeto, esa persona, por la propia naturaleza de esa pérdida, ¿sí? Por la forma que nosotros tenemos de ser, por la historia previa que tuvimos con esa persona y con nosotros mismos también, ¿sí? Cuando hablamos de duelo, mayormente, ¿con qué lo asociamos? Con muerte. Pero los duelos, las pérdidas, son diversas. Hay diferentes tipos de pérdida. Cambio de domicilio, eh, ruptura de pareja, ¿sí? Un proceso de una enfermedad, ¿no? Una pérdida de trabajo o cambios en lo que sería el estatus profesional, ¿no? Son varias, ¿sí? El duelo en sí tiene, digamos, ciertas características, podemos decir. Eh, una que es un proceso, ¿sí? Es un proceso, es un dolor, ¿bien? Y nuestro estado va a sufrir cambios, ¿sí? También va a evolucionar con el tiempo. Entonces, por eso yo digo que es un proceso que es dinámico, no es estático, ¿sí? El duelo también es algo normal, ¿sí? Nosotros vamos a escuchar un montón de veces que, ejemplo, tras la pérdida de un ser querido por fallecimiento, dice, ay, no estés mal, él está en un lugar mejor. ¿Y quién te dice que vos no podés estar mal? ¿Por qué no podés estar mal? Es algo normal. Pasar por un duelo es algo normal, ¿sí? Eh, También cuando nosotros pasamos por un duelo, está mucho el tema social, ¿sí? Más allá de que el duelo es individual, ¿sí? También hay duelos que son colectivos, que necesitamos de lo social muchas veces. Más allá de que, como les dije, sea individual, sea algo íntimo, que cada persona lo experimenta de diferente manera. ¿Por qué? Juega un papel importante la personalidad, juega un papel importante nuestras experiencias, juega un papel importante la relación que teníamos con esa persona, con ese objeto, ¿sí? Por eso digo, cuando perdemos un ser querido, que algo que también se suele decir es, te entiendo porque yo pasé por lo mismo. ¿Qué creen ustedes con respecto a esa frase? Te entiendo porque yo pasé por lo mismo.
María. Puede pasar por lo mismo, por ejemplo, si perdió un familiar, pero el sentimiento es individual en cada persona y el proceso también. Exactamente, por ejemplo, María y yo tenemos un duelo por una misma cosa, pero ella lo vive de una manera y yo lo vivo de otra manera totalmente diferente, por más que sea el duelo, por ejemplo, por una misma situación. Y no significa que María sienta lo mismo que yo, ni que yo sienta lo mismo que María, porque No, quizá a porque lo mejor María era más apegada y yo no tanto, por ejemplo. claro, pueden haber vivido situaciones distintas o en distinta época de la vida y les puede causar diferentes sentimientos. ¿Sí? Totalmente. Y otra cosa eh, que me olvidé decirle con respecto a esto de lo social, que yo dije que el duelo era social también. Porque, por ejemplo, tras un fallecimiento lleva toda una serie de rituales, de actos sociales que hay que hacer, como son los velorios, los velatorios. Entonces también está la parte social, ¿sí? O también tenemos el otro lado de decir, no, yo tengo que estar bien por mis hijos. O sea, tus hijos no pueden verte triste, por ejemplo. Para mí eso es, uno dice eso para, no sé, como ponerse una expectativa de no estar mal pero le pasás el cargo a otro, ¿viste? Totalmente. Me pasa por decir por mis hijos, no puedo estar mal por mis hijos. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? Que nada nos tiene que afectar, que mamá y papá no pueden estar mal. Entonces ellos cuando sean mamá y papá van a decir, no, yo como mamá y papá no puedo estar mal. Y reprimimos nuestros sentimientos, lo que nos pasa. ¿Sí? A mí me pasó una vez que me sentía triste y tenía ganas de llorar, y yo qué hacía, a mí me encerraba en el baño. Y alguien un día me dijo, ¿por qué tu hija no se puede ver llorar? Y yo dije, ay, no, porque el pobre se va a sentir re mal, porque ve a la madre que está triste, que está pasando. Y si vos le explicas por qué estás pasando por eso, vos te pensás que tu hija no te va a entender. Y yo dije, ah, sí, y ahora no me oculto, ¿te van a llorar? Lloro. Muchas veces lloro de felicidad, otras veces a lo mejor, qué sé yo, pues me pasó de qué situación. Pero a mí también me pasaba de que, por ejemplo, cuando me sentía mal, me escondía de mi hija. Entonces me dijeron en su momento, y si tu hija se siente mal, se va a esconder de vos, y eso no está bueno. Sí, tenés razón. Y ahora van a ver de lo que venimos hablando con el tema de que el duelo tiene ciertas tareas que hay que cumplir, ¿sí? Por ahí se cumplen en diferentes órdenes, en diferentes tiempos, porque también depende todo, como les dije, de la personalidad de cada uno, de las experiencias que vivió cada uno previamente, de la resiliencia que tiene cada uno, ¿sí? Y las tareas del duelo son simplemente cuatro, ¿sí? La primera tarea es aceptar, la más difícil, aceptar la realidad, ¿sí? Al principio que va a haber negación, seguro, ¿sí? Pero se debe aceptar la realidad. Asumir que eso quizás no está físicamente, ¿bien? Pero que yo diga no está físicamente no significa que no esté, porque nosotros podemos recordar, tenemos vivencias previas,
¿sí? Pero cuando, por ejemplo, una persona niega esa realidad, va a quedar como atascado en esta primera tarea que es aceptar. Me ha pasado otras veces en otros cursos que me ha preguntado, bueno, profe, ¿y cuánto tiempo dura eso? El que tenga que durar. No hay un tiempo que yo te diga, bueno, a ver, si vos la tarea número 1 de aceptar no la superaste en 2 meses después de esa pérdida, te quedás atascado en este duelo y no podés salir más y vas a tener depresión y vas a tener ansiedad. No, depende de cada uno. ¿Sí? Bien, por ejemplo, una forma de negar la realidad es cuando por ahí fallece una persona, ¿sí? Y por ejemplo su cuarto queda sin modificar. Nadie toca nada, nadie entra nada, nadie nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma de negarse. Es una forma de decir, no, queda así porque que cuando regrese va a tener todas sus cosas ahí. Bien, una vez que se acepta la realidad de la pérdida, se pasa a la tarea número 2, ¿sí? Que ya es elaborar ese dolor de esa pérdida. Bien, nosotros si el dolor que sentimos lo evitamos, ¿sí? No estamos haciendo el proceso de duelo. Se debe reconocer ese dolor, se debe resolver, se debe transitar ese dolor, ¿sí? Porque si no transitamos esta elaboración del duelo, quizás más adelante el que necesite terapia va a ser nosotros, ¿sí? Tercera tarea es aceptar el mundo sin esa pérdida, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a el mundo externo también y al entorno de ese ser querido. Pero más allá de estas adaptaciones externas, tenemos adaptaciones que son internas, ¿no? Trabajar en nuestra autoestima, en nuestra eficacia. Y después tenemos otras creencias que algunos las pueden tener o no, que son adaptaciones espirituales, ¿sí? Vamos a buscar muchas veces esto del significado de por qué en esta parte espiritual, ¿sí? Pero también tenemos que pasar o atravesar por ese proceso de adaptación sin esa pérdida. Y la última tarea es hallar esto de la conexión perdurable, ¿sí? Por eso yo antes dije, no es solo la pérdida física, físicamente no está, pero espiritualmente sí, quizás, ¿sí? Nosotros no vamos a olvidar, ¿sí? Pero tenemos en cuenta de que nuestra vida tiene que seguir, ¿o no? ¿Sí? No quedarnos estancados, porque cuando nosotros no realizamos bien estas tareas, que no que vamos a estar pensando, bueno, ahora después de esto me toca, eh, después de aceptar el duelo, perdón, después de aceptar la pérdida, me toca hacer elaborar el dolor de esa pérdida. No, naturalmente. La idea es llegar a este final, al poder hallar una conexión que sea perdurable. ¿Sí? Yo siempre lo cuento que
a mí una de las pérdidas que más me dolió fue la pérdida de mi abuelo materno, y yo al principio no podía hablar de él sin llorar, ¿sí? Hoy en día me mato de risa de todas las payasadas que hacía mi abuelo, lo recuerdo de esa manera, no me trae tristeza, porque me quedé con esas cosas lindas que tenía él, que era un loco lindo, que nos hacía reír, que a todos sus nietos los llamaba monito y a sus nietos. Y era monito uno, monito dos, monito tres, monito cuatro, monito cinco. Y cuando nos vemos con mis primos decimos, ah, sí, monito tanto, monito dos, monito tres. Porque es una forma de recordar y de esa conexión que nosotros tuvimos con mi abuelo, por ejemplo. Vivi, ¿qué tal? Hola, Mari. Y te pregunto, Vivi, vos decís, me siento feliz al recordarlo, Sí, pero en una parte, ¿no sentís angustia y tristeza? sí, sí, pero vivida de otra manera. Tal cual, tal Mi cual. vida de otra manera. Obvio que yo voy a decir, me encantaría que mi abuelo esté sentado acá conmigo tomando mate, sí, seguro, sí, pero al principio recordaba todo, o sea, todo el sufrimiento que se causó a raíz de la internación de mi abuelo, de que es una internación más y no pasa nada, y llegar y encontrarte con otra realidad que a mí me chocó muchísimo porque yo justo en ese momento estaba de vacaciones. Y me acuerdo que mi mamá me llamó por teléfono y me dijo, mirá, quédate tranquila, solo te llamo para contarte que al abuelo lo internaron de nuevo, no se sabe qué es lo que tiene, pero estaba muy débil, qué sé yo. Yo lo primero que dije, me voy para allá. Mi mamá, no, 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 no. Una semana de miércoles pasamos en las vacaciones. Llegamos de vacaciones, como llegué a casa, tiré todas las cosas y me fui a mi pueblo con mi familia. Y él, como estaba en terapia intensiva, recién lo podía ir a ver al otro día a las 11 de la mañana. Entonces me tocaba a mí, fue un sábado, me tocaba a mí ir a ver al abuelo. Y cuando me subí arriba del auto y estoy por agarrar la ruta para ir a ver a mi abuelo, porque era en la otra ciudad, me llama mi mamá por teléfono, mi abuelo falleció. O sea, yo no llegué a ver a mi abuelo con vida. Entonces yo en un primer momento era culpa de mi mamá, porque ella me dijo que iba a estar todo bien. Buscaba culpables en todos lados, ¿sí? Y siempre, o sea, en su momento le reclamaba a mi mamá, ¿por qué yo tuve que ver a mi abuelo en una cama fallecido? Cuando lo podría haber visto antes, cuando vos me dijiste de que iba a estar todo bien y que era una internación más, y lo único que hacía era, estaba enojada. Entonces recordaba todo ese momento malo que viví. Después cuando entendí que mi mamá no tenía la culpa de nada, o sea, porque realmente ella después me decía, pero Nay, ustedes estaban de vacaciones, sí, todo bien, pero yo se me tenía que agarrar el auto, me tenía que ir a las vacaciones, no me importaba nada. Eh, lo empecé a recordar de otra manera, pero pasó un tiempo bastante largo, pero no significa que no tenga anhelos hacia mi abuelo o sentimientos por ahí de un poquito de tristeza, pero lo trato de ver desde el otro lado. Claro, la tristeza a través del recuerdo de la persona que ya no están y por más que nos sentemos en una mesa larga, la vamos a recordar esa, uy, falta alguien, siempre Ujú. va a pasar y esa visita que nos hace la tristeza va a aparecer. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿qué harías vos si alguien, si Dios te dice, mira, te concedo un deseo? ¿Cuál sería tu deseo?
En este momento, De lo que estamos yo no hablando. sí, yo pediría pasar una tarde con mi abuela. Bueno, por lo general todos pedimos y deseamos eso, pero hay que darnos cuenta de que ese deseo de que pedimos, de, uy, quiero abrazarla por última vez, quiero estar, es una vuelta a comenzar al duelo después que deja de estar, es volver a empezar. Sí, Entonces es volver para atrás. Eh, lo más, eh, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos a un paciente, no dice, ay, yo quiero que esté acá para darle el último abrazo. No, porque vas a volver para atrás a todo lo que venís, a las etapas del duelo que venís haciendo, porque vas a volver a empezar de cero, porque esa persona va a dejar de estar y va a dejar de existir. Entonces vas a tener que empezar a volver a elaborar eso. Entonces tenés que tenerlo en tu vida, trabajo, una amputación de una pierna, toda pérdida que nosotros tengamos, tenemos que elaborarla. Y el primero es la bronca. Tengo bronca, tengo esa ira de romper todo. Después llega la calma de todo lo que de todo lo que viviste, tanto en el duelo, en el trabajo, es la tristeza profunda de ver sentada en el sillón o sentado uno en el sillón, que no está mal. El tema es no aferrarse al sillón. Después viene el tema de las preguntas. ¿Por qué? Y vienen tratar de buscar las respuestas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Hablo del duelo en todas las ramas. ¿Por qué está sí. sucediendo lo que está sucediendo? Y bueno, y como siempre digo, bueno, hasta que encontramos, listo, el para qué. Esto sucedió por algo. Esto sucedió para esto, porque, miran, pude reencontrarme con mi hermano que no lo veía hace mucho tiempo. Todo tiene del por qué para qué. Pasó esto para que pase esto. Después viene la etapa yo lo digo desde el lado así, viene la etapa del tratar de normalizar todo lo que está sucediendo, de darte cuenta de que ahí se son monstruos fantasmas, está lleno de fantasmas la casa de esa mujer. Bueno, la etapa de normalizar las cosas, del sentir que el que está en la punta de la mesa no está, uno va normalizando. Eso es en un duelo, digamos, medianamente, eh, ¿cómo decir? Normal, lo digo entre comillas, normal, que no es la palabra, de que uno fue atravesando las cosas y las fue superando. Pero hay otras en las que uno tiene que hacerle palanca, tiene que hacerle palanca. Y si estás viviendo en una casa, arrastras una familia que está viviendo el mismo dolor y no la dejas avanzar. Entonces, es ahí donde se recomienda, obviamente, la, la relación con un terapeuta, un psicólogo, psiquiatra, un amigo, alguien que pueda ayudar a hacer palenque y sostener y acompañar en el camino. Hay veces que uno lo hace solo. Mentira, dicen. No, es mentira. No se puede solo. Siempre está el otro. Pero cuando llevamos al otro y acrecentamos más, aparte de encima de estar de duelo, ese malestar en el hogar, porque perdiste trabajo por todo lo que tiene que ver con el duelo, necesitas inmediatamente un ser
un ser externo que no sea de tu familia, que no sea de tu familia porque la vas a arrastrar, porque esa persona que viene de tu familia trae recuerdo de la persona que vos no podés sacarla. Entonces, lo ideal es buscar profesionales, terapeutas, alguien que vos no conozcas, y te haga ver esa pérdida y te vaya haciendo llevar todas las etapas, así arranquemos de cero y así haya pasado 2 o 3 años. Como siempre dije, a mí me pasó 10 años. Tardé 10 años de mi vida, pero no perdí una sola persona en 10 años. Perdí 6 seres queridos en 10 años. Y bueno, acá estoy. Tardé, no me importa, pero ¿para qué? Para algo que no me... Siempre el final del camino de cuando uno termina la etapa de duelo, que no la termina, uno lo lleva, pero de otra manera ya. Como vos decís, me acuerdo me río y te da esa nostalgia. La nostalgia siempre es algo de tristeza, nunca la nostalgia es alegría. Entonces, te da eso, pero ya está. Después pasa el rato, tomamos unos mates y ya está. Pueden pasar mucho tiempo, así que nada, eso. Sí, hay algo más o menos de lo que vos decías, lo plantea una psiquiatra con respecto a las fases del duelo desde otra perspectiva, que es una psiquiatra suiza, Elizabeth Kubler-Ross, que ella identifica el duelo en 5 estadios. El primero, la negación, ¿sí? Que es como hablamos anteriormente, ¿sí? Se crea una reacción que se produce habitualmente después de una pérdida, ¿sí? Como segunda fase ya dice la ira, ¿bien? Que es el primer contacto con las emociones tras la negación. Sí, estamos enojados, tenemos ira. Y buscar culpables. ¿Cómo, Mati? Buscar por qué. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué esto? ¿Qué? Y ese enojo. ¿Por qué Dios? Y Claro. todos se enojan con el primero, con Dios. ¿Por qué Dios Nada. hiciste que, las personas creyentes obviamente, ¿por qué Dios me lo llevaste si era tan joven? ¿Por qué Dios me la llevaste y tenía 90 y pico de años? ¿Qué querés que viva hasta los 185.000 años? No te rías, Mati, que mi abuela falleció hace 2 meses con 98. Y, por ejemplo, 98, no, por Dios. por eso, ¿quieren que seamos eternos, inmortales? No, por Dios, en algún momento tenemos que irnos y aguantar todo esto que está pasando en este mundo de mierda, dijéramos en Argentina. Sí, no No, pero somos seres inmortales. por eso también digo que los duelos son diferentes. Si hablamos de una pérdida de un fallecido, no es lo mismo por ahí una pérdida repentina que, por ejemplo, la pérdida, como yo dije, mi abuela falleció hace menos de 2 meses con 98 años. Yo siempre la jodía a ella y a los 80 ella dijo, yo esta va a ser mi última fiesta de cumpleaños a todo traste, la hizo la nona, invitó a tal pariente que no se hablaba hace 45.000 años, pero ella invitó a todo el mundo porque era su última fiesta, porque ya tengo 80, qué sé yo, hizo como 120 más. Y siempre le decíamos, ay, abuela, el día que vos te vayas para el otro mundo, va a ser cuando no levantes la persiana del frente de tu casa. Y es como que el duelo se fue haciendo a lo largo de los 80 de mi abuela hasta que falleció. Y fue distinto. Como, por ejemplo, le conté la de mi abuelo. La de mi abuelo para mí fue tan repentino, así, de la nada, que fue como... Fue totalmente distinto el duelo. Con mi abuelo, por ejemplo, yo no tuve esto de la ira, de la negación tampoco. Sí, me dolió, sí, sí. Yo tuve a mi abuela, 37 años, que fue súper importante porque vivía al lado de mi casa. Fue una mamá más.
pero lo tomé de otra manera. Y no tuve la ira, por ejemplo, en este caso, sí, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de impotencia, ¿no? El duelo Ella, prematuro, el duelo sí, prematuro, eh, que a veces ya estamos velando a alguien que ya está vivo, que está vivo, es sumamente doloroso, psíquicamente hace mucho mal, emocionalmente hace mucho mal, porque estamos padeciendo el duelo de alguien que está, vivo porque ya la todavía. vemos grande, porque ya la vemos grande y una cosa es que ya la vemos grande y otra cosa que estás enfermo, que vos decís que puede pasar. Una persona que está enferma que vos decís, puede pasar esto. Vos no lo querés, pero cuando vos ya la ves grande y vos decís, uy, ya está llorándola. Entonces, Claro, es vivir y no disfrutar de eso. Y esa es otra de las cosas que le sucede a muchas personas, el duelo prematuro, el duelo sí, de llorar a alguien que todavía no se fue. totalmente. Esta psicóloga tenía, como le dije, 5 fases. La tercera era la negociación, es, mejor dicho, no era, es la negociación que se comienza a contactar, digamos, con la realidad de la pérdida, ¿sí? Al tiempo que se empieza, digamos, a explorar qué cosas hacer para revertir esa situación. Por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican alguna enfermedad terminal, ¿sí? Y comienza a explorar opciones para el tratamiento, para una cura posible, que quizás no haya, ¿sí? O esas personas que pierden a la pareja porque la relación se rompió por X motivo y cree que va a poder recuperar a la pareja. Quizás sí, quizás no, ¿sí? Y ella decía que la cuarta frase era la depresión, ¿sí? A medida que va avanzando el duelo, se va asumiendo la realidad de esa pérdida, ¿sí? Y se comienza a contactar con todo lo que sería las emociones de la ausencia, la pena, la nostalgia, la pérdida por ahí por intereses, ¿sí? El aislamiento social. Y ella esa fase la llamaba fase de depresión. Y por último, ella decía que estaba la fase, la quinta, la fase de aceptación, ¿sí? Que se supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, ¿sí? No solo lo racional, sino lo emocional también, de esa muerte, de esa pérdida. Por ahí a lo mejor lo que vos habías explicado recién, Mati, está más asociado con esta tendencia de estas fases que explica esta psicóloga Kubler-Ross. Yo creo que también he pasado más por esta fase, por eso le conté lo de la ira, que sería crónica, lo asocio más con esto. Y otra cosa son los tipos de duelo. Eh, Hay diferentes tipos de duelo, ¿sí? Nosotros nos centramos en 4, ¿sí? Uno es el duelo normal, ¿sí? Donde uno puede elaborar la pérdida, donde lleva todo un proceso que se da naturalmente con el tiempo, ¿sí? El otro tipo de duelo es el duelo bloqueado, ¿sí? Cuando hay una negación de esta realidad, ¿sí? Cuando uno evita estos trabajos, estas tareas del duelo. Cuando uno no se da el lugar ni el momento para sentir algún tipo de emoción, ¿sí? Cuando comenzamos a tener por ahí eh, síntomas,
pueden ser somáticos o pueden ser mentales. ¿Sí? El otro tipo de duelo es el duelo complicado, que es un duelo que ya nuestros síntomas, nuestras conductas nos ponen en riesgo. ¿Sí? Ponen en riesgo nuestra salud. Y el último es el duelo patológico, ¿sí? Que sería donde la intensidad de esos síntomas, ¿sí? Nos han llevado a no poder tener una vida laboral normal, entre comillas, social, donde entramos en ese pozo que no podemos salir, que decimos, como Mati puso de ejemplo, vos te podés tirar al sillón a llorar, pero no aferrarte al sillón. Ahí, cuando te aferraste al sillón, ya estamos hablando de un duelo patológico, ¿no? Y tenemos muchos síntomas también. Sí, imagínate un ejemplo que no tiene nada que ver, pero sí, eh, un dolor que nunca, en el hombro, por ejemplo. Yo jugaba al tenis, nunca me lo hice tratar, se me hizo crónico. Tiene que ver mucho con lo patológico crónico, porque se vuelve un duelo crónico, que queda ahí, y queda ahí, y queda ahí, y bueno, puede estar asociado lo patológico, porque es una patología crónica, porque no fue curada, no fue sanada, no fue tratada, no fue nada, quedó estancado en el mismo día de que la persona se fue, perdió, quedó estancado ahí, ya quedó algo crónico, quedó ahí, nos hizo tratar. Lo veo desde ese lado, no sé, Vivi. ¿Sí? Y también es muy bueno, porque quizás a lo mejor, no sé, Mati, te pregunto, ¿pudiste seguir jugando al tenis después de eso? Sin dolor, por ejemplo. No, seguí jugando, pero el dolor sigue estando. Dolía y mientras hacía algo, mientras lo estaba elaborando y haciéndolo, es como que estaba en caliente, todo bien, pero cuando se enfría, que vos quedás, ya está, viene el dolor. Es lo mismo que pasa acá. Te pones a hacer algo pensando y llega un momento en que vos te enfrías y volvés a lo mismo. Claro. Cuando tenemos distracciones, no estamos pensando Claro, quizás en ese duelo. Pero cuando ya llegamos a casa, nos sentamos, ponemos el mate y estamos solos, en silencio. chao. Chau. Ahí Y el llegó. silencio es bueno, porque Sí, es bueno escucharte a vos mismo. Y a veces duele. Duele escucharse esa vocecita que anda por ahí dando vueltas. Eh, Les decía, con respecto a los signos y a los síntomas, hay de todo tipo, ¿sí? Eh, los que uno primero siente son los emocionales, tristeza, culpa, ansiedad, ¿sí? Ira, ¿sí? Hay otras personas que entran en un estado de shock, hay otras personas que sienten alivio, ¿sí? Hay otras personas que se sienten inestables, por ejemplo, hay otras personas que se sienten solas, en soledad. Esos son síntomas emocionales. Después tenemos síntomas cognitivos. Puede ser preocupación, puede ser confusión, ¿sí? Puede haber alucinaciones, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, ¿sí? O cuando uno siente como que hay una presencia. Son síntomas cognitivos.
¿sí? Después tenemos otros síntomas que son, por ejemplo, los síntomas conductuales, las conductas nuestras. Por ahí evitamos ciertos lugares porque me recuerda, porque me hace mal, porque esa persona quizá pasaba mucho tiempo ahí o pasó algo. Entonces hay conductas de evitar, ¿sí? Eh, Otras conductas son, por ejemplo, cuando ya padecemos trastorno del sueño, trastorno de alimentación, cuando estamos muy distraídos, conductas distraídas, distractorias. El llorar también son síntomas conductuales, ¿sí? Hay otras personas que se sienten hiperactivas, ¿no? Eh, Hay otras personas que en vez de evitar por ahí ese lugar que quizá te recuerde algo, visitan ese lugar, te llevan objetos a ese lugar. Y son síntomas conductuales. Y el último síntoma son los síntomas orgánicos, ¿sí? Muchas veces podemos sentir esto de esa opresión en la garganta, en el pecho, eh, tener el estómago vacío, que nos falte el aire, que nos sentamos cansados, débiles muscularmente, falta de energía, ¿sí? Eh, Otro síntoma es, por ejemplo, que se nos seque la boca, ¿sí? Esos son todos síntomas que puede llegar a suceder. No significa que yo diga signos y síntomas que a todos les pase lo mismo y que todos vamos a atravesar por toda esa cantidad de signos y síntomas, ¿sí? Algunos tienen deseos, otros tienen añoranza, otros tienen resentimiento, otros eh, tienen, por ejemplo, la incapacidad de poder disfrutar de la vida, ¿sí? O recordar esto de experiencias positivas, ¿sí? Hay otros que tienen esto de la falta de concentración, ¿sí? De tristeza, de dolor, de pensamientos por ahí constantes acerca de esa pérdida. Bien, no poder por ahí estar atravesando por un duelo, una pérdida, y no poder llevar a cabo ciertas actividades de la vida cotidiana, también es llamativo. Podemos estar hablando ahí de un duelo complicado, cuando te aislás de los demás, te aislás de todo el mundo, cuando no tenés más actividades sociales, no te interesan más. También podemos hablar de un duelo complicado, cuando tenemos depresión. A raíz de eso, cuando sentimos esa tristeza que es muy profunda, ese sentimiento de culpa, el autorreproche, ni hablemos. ¿Por qué no fui antes? ¿Sí? Después hay otras personas que, por ejemplo, ante una pérdida de algún fallecido, siente que no vale la pena vivir, ¿sí? O que desea haber fallecido junto a este ser querido. Y hablamos de duelos complicados ahí. Eh, es un tema que es muy extenso, muy lindo para debatir, eh, pero quiero que antes que nos retiremos, eh, yo creo que tenía un PowerPoint, pero no sé dónde lo tengo. Bueno, no los preparé. Que veamos un poquitito, así para que vayan teniendo una pequeña idea de qué son los primeros auxilios psicológicos, de qué trata. Eh,
que igual lo vamos a ver después de que veamos trauma, ¿sí? Porque en primeros auxilios psicológicos es cuando se produce un evento traumático, digamos, es normal que una persona experimente esto de la angustia emocional, ¿sí? Esa angustia, ¿sí? No suele ser muchas veces tan visible, como si, por ejemplo, me hubiese cortado el brazo, ¿sí? Pero puede ser dolorosa, igual o peor de dolorosa. En muchos casos, el estrés, el miedo, la confusión desencadenan problemas psicológicos a largo plazo, como es la depresión, como es el trastorno del estrés postraumático. Entonces, ¿qué hacen los primeros auxilios psicológicos? Ayudan a las personas a atravesar esas situaciones de crisis y fomentar la adaptación a los días venideros. ¿Bien? Entonces, los primeros auxilios psicológicos son una intervención inicial, ¿sí? Como parte de la respuesta ante emergencias, desastres, con el objetivo de promover la seguridad, de establecer a los sobrevivientes, a reducir los síntomas de estrés, a conectarlos a esas víctimas, lo vamos a poner entre comillas, con quien pueda por ahí proporcionarles ayuda, recursos útiles. ¿Sí? Yo cuando digo, ahí voy, Perdón. Mati, yo cuando doy la parte esta de primeros auxilios psicológicos, siempre trato de recomendarle a los alumnos que haya que conozcan, ¿sí? De su ciudad, de su pueblo, donde viven, los números de emergencia, ¿sí? Los números de emergencia, otra cosa que está bueno conocer y saber es guardias por ahí 24 horas, ¿sí? La iglesia hace colecta de, qué sé yo, ropa y de comida, por ahí tener el contacto, porque puede pasar que estemos ante una situación de que a una familia, por ejemplo, se le incendió la casa y bueno, estamos nosotros ahí y necesitemos de esta ayuda. Todo lo que sea ayuda, perdón, Mati, o acompañamiento, y nos pueda ser útil para el momento, bienvenido sea. ¿Sí? Yo siempre digo, no sé, hoy tenemos el celular donde podemos tener todo agendado o un cuadernito, no importa, pero conocer de que, no sé, hay un hogar eh, donde por ahí aceptan a familias transitorias que perdieron su vivienda, por ejemplo. O sea, hay una catástrofe o un desastre. Y se habilita una escuela para que todas esas personas que por ahí perdieron el hogar puedan pasar la noche en la escuela tal. Todo eso hay que saberlo. Y muchas veces lo vamos a tener que saber de antemano. Pero por ahí nos puede agarrar de imprevisto. A mí me pasó con una alumna que me contó que habrá sido la segunda o tercera clase que hemos tenido, ya hablo de hace un año y medio atrás, que me dijo, profe, no sabe lo que me pasó. Yo dije, uy, ¿qué le pasó? Resulta que ella iba por un lugar en su pueblo y hay un puente, ¿sí? Y ella observa que había un muchacho del otro lado del puente y dice, yo lo primero que dije, esta persona se quiere suicidar. Y si sin por ahí tener todos los recursos, yo me fui acercando despacito. Y nos puede tocar esas situaciones de imprevisto que uno ni las tiene en cuenta. Vamos manejando en la ruta, porque nos estamos yendo de vacaciones a Miramar, ojalá, pero ponele, a Miramar y hay un accidente detrás. Y somos los primeros que llegamos ahí.
por lo menos saber que si marcamos tal número vienen los bomberos, y si marcamos tal otro viene la policía, y si marcamos tal otro el servicio de emergencia. ¿Sí? Bien, el principal objetivo, con esto terminó, el principal objetivo de los primeros auxilios psicológicos es que una evaluación rápida, ¿sí? Evaluar rápidamente todo lo que es las preocupaciones de esa víctima, todo lo que son las inquietudes y todo lo que son las necesidades inmediatas. ¿Bien? Necesidades inmediatas, hablo, por ejemplo, hubo una inundación, necesita ropa nueva, tiene frío, está en el rayo del sol, necesita agua, necesita comer, cosas que se puedan solucionar ahí. Necesita comunicarse con la mamá, el papá, un familiar o el tío vecino para informarle lo que pasó. Se puede hacer. Necesidades inmediatas, en el momento. ¿Sí? Y tengan en cuenta de que los primeros auxilios psicológicos no es que se trata de una terapia psicológica propiamente dicha, sino que es una intervención de apoyo que es rápida, ¿sí? Que fomenta este funcionamiento adaptativo. ¿Bien? Que facilita una respuesta que sea más saludable. ¿Y quiénes proporcionan primeros auxilios psicológicos? Profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. Ellos son los principales responsables de promocionar primeros auxilios psicológicos. Pero, por ejemplo, los socorristas, los bomberos, si es que tienen la formación, lo pueden hacer. Cualquier persona que tenga la formación lo puede hacer. ¿Sí? Generalmente se trata de profesionales, sí, pero cualquier persona que haya tenido la formación puede proporcionar primeros auxilios psicológicos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Ahora sí, Mati, estabas por hablar antes, no te dejo. Sí, sí, que lo que estabas diciendo con respecto a los primeros auxilios, que todas las personas que tienen algo, un poco de empatía y de amor al otro, al prójimo, y esa necesidad de acompañar o socorrer o lo que sea, lo hacen. En su vida Sí, diaria sucede. Siempre pasa algo en el cual tenemos que intervenir, sea dentro o fuera de la casa, conocidos, desconocidos. Siempre hay algo que hace que tengamos que intervenir. Sucede repentinamente. Por eso es primeros auxilios, es el primero en llegar, el primero en estar. O no, podés ser bombero y los bomberos se encargan de tal cosa y vos llegás y te sí, encargas de otra, hasta que llegue un profesional, un psicólogo que sea trasladada a la persona al lugar indicado. Lo bueno de este cursado es que vamos a adquirir herramientas para que nosotros podamos incorporarlas a nuestras carreras, a nuestro trabajo, a nuestro hogar, a nuestra vida. Eso es fundamental y tiene que quedar claro que primeros auxilios psicológicos no significa este cursado que vamos a salir a la calle a estar buscando a ver a quién podemos no, ayudar. No, porque las cosas no aparecen porque sí. Son repentinas y están. Pasa algo ahora y yo tengo que salir y a ver qué hago. Y, sí, y lo más importante es la lucidez, el mantener en eje y con ser consciente de tu entorno, de quiénes están, de quiénes molestan, a quiénes tenés que retirar, a quién tenés que incorporar, a quién designar, por ejemplo, en una catástrofe, y vos llegás y ves a una persona que está bien, llama a vos, le vas designando actividades,
porque tenés, como sos externo a eso, que te incorporás, empezás a designar algo para que se ocupe el otro, para que también, pongámosle, ayude, porque acá tiene que ayudar a alguien que no, está inmóvil, no lo podemos mover nosotros. Entonces acá hay que buscar una ayuda para que alguien lo pueda mover porque esa persona no se puede mover. Y nosotros no estamos capacitados para eso. No podemos tocarla, no podemos nada. Una persona que se está por suicidar, como le pasó a la chica del puente, nos puede pasar a nosotros como le pasó a ella. Este cursado hace que nosotros obtengamos herramientas para tener pasos a seguir ante ciertas situaciones y no decir cosas equivocadas que puedan llegar a alterar a la otra persona y que se tire. Entonces, ir hurgando de a poco, preguntando su nombre, hacer contacto visual, preguntar cosas tontas para ver qué tan grave es su estado psíquico. Ir hurgando hasta ir llegando a su emoción más profunda y no te tiré porque la vida es hermosa, Sí, ya, olvídate, no, porque a mí sí. no, ya arrancamos mal, no. Es todo tan puntilloso, es como empezar a tejer un pullover, track. No, y después cuando a medida que avancemos, que también, obvio, me ha pasado que me han dicho, ay, profe, entonces yo he aplicado primeros auxilios psicológicos sin saberlo. Y sí, en la vida lo aplicamos Todo el tiempo. todo el tiempo. Viene un amigo llorando porque se peleó con el novio, y nosotros sin darnos cuenta, quizá erróneamente o no, porque no tenemos las herramientas en su momento, pero estamos aplicando primeros auxilios psicológicos. Una enfermera, Todo el tiempo. un gerontólogo, la gente que estudia gerontología, que trabaja en un geriátrico, una maestra, la Yo he parte, tenido muchos bomberos y muchos policías. la parte educativa, la parte del Ministerio de Educación, las maestras y los maestros tienen que tener este tipo de herramientas. Ya se quedaron con el título que son primaria, son títulos de la primaria, título de profesor, y se quedan con eso, y no avanzan en cosas importantes de lo que está pasando en la actualidad, en que los chicos están tan avanzados y tan todos, esta porquería, están tan informados de tantas cosas, que los docentes están tan desinformados de todo el contenido que tienen los chicos en la cabeza. Por ejemplo, lo que pasó con esta nena que era un juego de internet y tenía que tirarse alcohol y a ver cuánto duraba y se murió. Cosas tan terribles que están haciendo los adolescentes. Y las maestras con esto ayudan a identificar, porque siempre hay un signo, siempre hay algo, esto ayuda a identificarlo más rápido. Tal vez en nuestra normalidad de no tener este tipo de cursado, no lo cachamos. Pero al tener esto, que es maravilloso y agradezco, lo podemos captar, lo podemos decir, oh, acá pasa algo. Quería decir algo, Vivi, por favor. Te corté. No me cortaste, pero es así como decís, Mati, siempre. Sabe que no tengo nada para decirte, pero la próxima clase, antes que nos retiremos, vamos a ver lo que es trauma, porque yo me quiero abocar más allá de que ustedes tienen mucho más material. Acuérdense que son 8 clases, nomás. Vamos por la tercera, la próxima sería la cuarta. Ya desde la quinta clase yo me quiero abocar 100% a lo que son los primeros auxilios psicológicos. En el medio igual vamos a meter un bocado de ciertas cosas que
van quedando pendientes, como es lo que es la resiliencia, como es el síndrome de Burnout y demás. Vamos a ver lo que es desastre, lo que es catástrofe, porque son totalmente distintas. Vamos a ver los tipos de víctimas que hay, ¿sí? Porque no son las mismas que uno cree tener en otras profesiones. A mí me costó también mucho. Yo lo primero que había hecho era primero auxilio psicológico, y después cuando hice paramédico, yo me quedé con lo de primero auxilio psicológico, y paramédico es totalmente diferente, el triage es totalmente diferente, y uno por ahí se confunde con esas cosas. Lo mismo lo que es un desastre, una catástrofe, una emergencia no es lo mismo que en el área de emergencias, valga la redundancia. En psicología es otra cosa, y eso también lo tenemos que ver, porque después ustedes, la última clase, yo no les tomo algo, un examen normal, vamos a decirlo así. Ustedes van a tener casos o van a elegir un caso, y ustedes van a tener que exponer ese caso de la manera como actuarían ante esa situación, y ahí les voy a preguntar qué tipo de trauma es, si es un desastre, una catástrofe, una emergencia o una urgencia, los tipos de víctimas. Por eso me quiero abocar más en esa parte que en esta otra que queda ahí media pendiente, pero yo siempre lo digo en mis cursos, me gusta ponerle todo el material de estudio, todo, y van a ver que hay muchas cosas más que por ahí no vamos a llegar a tocarlo, pero me gustaría que ustedes lo descarguen, que ustedes lo tengan, que ustedes lo guarden, que lo lean. Era solo eso, y bueno, si Dios quiere, nos vemos el jueves a las 3, y vemos, quería abrir el campus virtual, ahí lo estoy abriendo, para ver si, además de trauma, denme un segundito, acá estoy, ahí voy. Bien, trauma. Después de trauma tenemos ya directamente el PDF que dice primeros auxilios psicológicos, ¿sí? De qué son los primeros auxilios psicológicos, qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a intervenir. Y quiero que descarguen, además del de trauma, denme un segundo, creo que es este. Me confundí. Bien, sí, era eso. Perdón. El PDF que dice trauma psicológico en la atención primaria. ¿Sí? El que lo pueda ir leyendo, lo va leyendo para que sepa más o menos de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí? Ahora sí, los dejo. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, y les mando, obviamente, como siempre digo, un saludo. Gracias, Mati, gracias, María José, por estar, y que tengan una hermosa semana, o lo que queda de la semana, porque mañana ya es viernes, así que disfruten, y el fin de semana ni hablemos. Les mando un beso, chicos. Besos. Chao. Chau, chau.